Hola chicos y chicas, en este video vamos a trabajar lo que es la congruencia de triángulos, también conocida como congruencia triangular. Vamos a analizar reglas, normas o condiciones ya fijas que son usadas para la toma de decisiones, para comprobar las propiedades entre las figuras y así determinar si las figuras, en este caso dos triángulos, son congruentes entre sí, sin la necesidad de hacer todo un proceso largo para demostrarlo. Estas reglas, normas, se conocen como criterios, criterios de congruencia. Recordemos que la congruencia está ligada a que las figuras son iguales, del mismo tamaño, mantienen la misma forma, pero para justificar la congruencia entre triángulos, vamos a determinar estos tres criterios que vamos a desarrollar en el video. Vamos a empezar así nomás con el primero. Este primer criterio de congruencia se llama criterio de congruencia por lado, lado, lado. ¿Qué significa eso? Que vamos a analizar las medidas de los lados de las figuras y para definir mejor ese criterio vamos a ver acá su definición. Dice que dos triángulos son congruentes si las medidas de los tres lados de uno de esos triángulos es igual a la medida de los tres lados del otro triángulo. Entonces es una comparación visual. ¿Ok? Vamos a analizar inmediatamente un ejemplo. Por acá tenemos una figurita que vamos a ampliarla, la vamos a colocar aquí para poderla observar con mucha delicadeza. Y ahí están, esos dos triángulos. Tenemos dos triángulos y lo único que me dan en cada triángulo son la medida de sus lados. Y observen que el lado AB, que está marcado de color rojo, mide 18 centímetros en este triángulo. Y en el otro triángulo tenemos también un lado de 18 centímetros, el lado LK. Además, hay un lado AC que mide 15 centímetros. Y en el otro triángulo tenemos un lado de 15 centímetros también, el LM. Y finalmente tenemos el lado CB que mide 14 centímetros. Y en la otra figura, pues también tenemos un lado MK que mide 14 centímetros. Es decir, que se está cumpliendo este criterio. Los tres lados del triángulo que está a nuestra izquierda son iguales a los tres lados que están en el triángulo de la derecha. Pero ahora sí, ¿cómo definimos esa situación? Pues bueno, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir que el triángulo ABC, este triángulo de acá, que tenemos a nuestra izquierda, ABC, es congruente y para eso le vamos a poner acá la simbología al otro triángulo, al otro triángulo. ¿Cómo vamos a llamar a ese triángulo? Y aquí es donde empieza lo bonito del tema. ¿Por qué lo bonito del tema? Porque resulta y sucede que para definir la congruencia hay que hacerla muy exacta. Es decir, este punto A que corresponde al vértice de este triángulo de acá, le corresponde un punto específico del otro triángulo. No es cualquiera de los puntos que tenemos ahí, sino uno muy específico. Y observemos lo siguiente. El punto A es el vértice que une el lado de 18 centímetros y el lado de 15. Entonces, en el otro triángulo, ¿qué punto es homólogo a ese punto A? Pues sería el que une también el lado de 18 y el de 15, que sería el punto L. Entonces,
a la hora de definir el otro triángulo, vamos a comenzar con L. El triángulo L, luego seguimos con B, porque así lo definimos en el primer triángulo, A, B y de último C. Entonces, ¿quién es B? B es el vértice que une el lado de 18 con el lado de 14. Entonces tenemos que seguir ese mismo patrón en el otro triángulo. ¿Y a quién corresponde ese punto? Pues acá. Entonces vamos a definir como segundo punto K. Y por último, M, para terminar de redefinir nuestra respuesta. Entonces tenemos ya como respuesta que el triángulo ABC es congruente al triángulo LKM. Pero también me gustaría definir o justificar cuál fue el criterio que utilizamos. Entonces vamos a escribir que esa congruencia se obtiene por el criterio de congruencia lado, lado, lado. Y para no estar escribiendo lado, 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 podemos utilizar las siglas L, L, L. Y listo. Ya tendríamos nuestra respuesta para este ejercicio de acá. Ok, ahora vamos a analizar nuestro segundo criterio de congruencia. El otro criterio de congruencia se llama lado, ángulo, lado. Es decir, cuando ahora tenemos la medida de dos lados y el ángulo que está entre ellos. Muy importante, el ángulo vea que está entre los dos lados. Ese orden en el criterio es muy importante. Y dice así la definición. Dos triángulos son congruentes si la medida de dos lados, ahora solo tenemos dos lados, y el ángulo que está entre esos dos lados en uno de los triángulos es igual a los dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados del otro triángulo. Entonces, así es como diferenciamos por qué escogemos este criterio. Si tuviéramos los tres lados, entonces utilizaríamos el criterio que vimos anteriormente, el lado, lado, lado. Pero ahorita, en el ejemplo, vamos a entender la situación que se nos presenta. Resulta que ahora tenemos dos triángulos que en apariencia son congruentes, pero en ambos triángulos nos dan la medida de dos lados y un ángulo. Y podemos ver que los dos lados en cada triángulo, aquí tenemos PQ y luego QR, que son los dos lados que tenemos definido su medida. PQ mide 20, QR mide 16 y el ángulo que está entre esos dos lados es de 50. ¿Ok? Y en el otro triángulo tengo G con E, que mide 20 también, coincide con el otro triángulo. El EF, que mide 16 también. Y el ángulo que está entre esos dos lados es el de 50. Entonces, estamos ante dos triángulos que son congruentes. Pero ahora sí, ¿cómo definimos la respuesta? Pues vamos a escribir que el triángulo PQR va a ser congruente, entonces le arrimamos aquí la simbología de congruencia. ¿A qué triángulo? Y aquí es donde viene la parte bonita, que hay que acomodar la correspondencia de los puntos homólogos al primer triángulo. Vea que el primer triángulo, al igual que en el ejemplo anterior, y esto es muy importante, uno lo acomoda como uno quiera. Ese no hay ningún problema. Luego escribo la simbología de congruencia y donde voy a indicar
los puntos del otro triángulo para definir esa congruencia, ahí es donde comienza la parte bonita del tema. Porque ¿cuál es el punto homólogo a P? No es cualquier punto del otro triángulo, solo hay un punto que es homólogo a P. Entonces, observen que P, Q, Q es donde está exactamente el ángulo. El ángulo de 50 está en el punto Q. Forman el lado más largo, el de 20. Entonces, ven acá el otro triángulo. Tengo la G y la E. La E es donde está el ángulo. La E sería homóloga a la Q y la G sería homólogo a la P. Entonces, como aquí comienzo con P, el otro triángulo a la hora de definirlo, lo comienzo con la G. G, luego el homólogo a Q, que es donde está el ángulo de 50, sería E. Y finalmente, R sería homólogo con F. Y ya está definida nuestra respuesta. El triángulo PQR es congruente al triángulo GEF. Y justificamos el criterio que utilizamos. ¿Cuál criterio utilizamos? Entonces, escribimos aquí abajito, por el criterio, vamos a escribirlo con paciencia, por el criterio de congruencia LAL. ¿Qué significa? Lado, ángulo, lado. Y ya tendríamos justificada nuestra respuesta. Y ese sería el segundo criterio. Entonces ya llevamos dos. Sí es muy importante que vean sus diferencias entre uno y el otro. Y vamos a analizar ya el tercer y último caso, último criterio de congruencia. Este criterio de congruencia tiene el nombre de ángulo, lado, ángulo. Ojo, ahora tenemos dos ángulos y el lado. El lado está en medio. Los dos ángulos y el lado que está en medio de esos dos ángulos. ¿Y cómo se define entonces? Se define de la siguiente manera. Dice, dos triángulos son congruentes si la medida de dos ángulos y el lado que está entre los ángulos de uno de los triángulos es igual a los dos ángulos y el lado entre los ángulos del otro triángulo. Analicemos el ejemplo para entender bien el caso. Ahora tengo dos ángulos y un lado, muy diferente a los otros dos criterios. Y retomemos de nuevo el primer criterio. ¿Qué necesito para aplicar el primer criterio? Los tres lados de cada triángulo deben ser iguales. Para el segundo criterio, tengo que tener dos lados y el ángulo que está en medio de esos dos lados. Pero ahora, para este tercer criterio, tengo dos ángulos y el lado que está en medio de los dos ángulos. Y vea qué curioso, el lado que está marcado aquí de color rojo mide 13 centímetros y en el otro triángulo también. Entonces tengo dos lados iguales, ¿verdad? Uno en este triángulo y en el otro son iguales, esos dos lados. Y los ángulos, tengo un ángulo de 75 por acá y allá también. Y uno de 45 y allá también. Ok. Entonces, tengo dos ángulos iguales y el lado que está en medio de esos dos ángulos también es igual a los del otro triángulo. Por eso el criterio es ángulo, el lado en medio y el otro ángulo. Pero ahora sí, ¿cómo se define la respuesta? Entonces escribimos, recuerden, en el primer triángulo lo escribimos como queramos. Luego utilizamos la simbología de congruencia. Entonces yo escribí el triángulo DEF es congruente con el triángulo y cómo vamos a desarrollar la escritura de este otro. Ok, entonces hay que buscar
puntos homólogos. Y observe que empecé por la D. Curiosamente, la D es el punto donde no está ninguno de los dos ángulos que me están dando. Entonces, en la otra figura, corresponde a la Y. Entonces empiezo por ahí, la D es homóloga a la Y. Y luego la E, el punto E, ustedes ven ahí, es donde está el ángulo de 75. Y en el otro triángulo, ¿en qué punto está el ángulo de 75? Está en la X. Y la F, que tengo por acá, es donde está el ángulo de 45 que coincide con la Z en el otro triángulo. Y ya tengo definida mi respuesta. Solo me falta justificarla. Es decir, qué criterio utilicé. Entonces, escribiríamos que utilicé el criterio ángulo, lado, ángulo. Y listo. Ya quedaría definida de esa manera. Entonces, por el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Y listo, se acabó el ejercicio. Ya está definido. Muy importante, en cualquiera de los tres criterios que estuvimos trabajando, ya sea el ángulo, lado, ángulo, conocido como ALA, el criterio lado, ángulo, lado, conocido como LAL o LAL, o el criterio lado, 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 en cualquiera de los tres son ejercicios de visualización, es decir, no lleva proceso, pero eso no tiene que darnos la sensación de que es fácil. Tampoco es que sea difícil, no me malentiendo. Realmente sí es muy fácil, pero a la hora de dar la respuesta no se puede dar al azar. Tiene que hacer una conexión de cada punto del triángulo, del primer triángulo con el otro triángulo. Y entonces a la hora de definir la respuesta, tienen que tener cuidado con ese jueguito de conexión entre puntos homólogos. Pero bueno, ahí les dejo el video. Espero hayan comprendido los ejemplos. Realicen las actividades de retroalimentación y nos vemos en la próxima. Bye bye.